Molt bé, doncs bon dia a tothom. Ens endinsem en aquesta primera part on dos experts ens presenten com cada any les seves conclusions, les seves opinions i ens traslladen el seu coneixement sobre el tema que ens afecta. Per tant, no és que hi entrem, sinó que continuem a partir del que ja han començat a esbossar les persones que han presentat la jornada i especialment el president de la Diputació. Amb nosaltres tenim l'Alfredo Galán. L'Alfredo Galán és doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, és professor catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i actualment és el director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la mateixa universitat. És especialista en organització territorial i dret local, és codirector de l'Anuari del Govern Local i investigador principal de diversos projectes coordinats d'investigació en matèria local. I m'agradaria destacar que és el representant d'Espanya al grup d'experts independents del Consell d'Europa sobre la Carta Europea de l'Autonomia Local que abans citava la Pia Bosch. Així mateix és autor de múltiples publicacions jurídiques nacionals i estrangeres sobre els governs locals i avui li hem demanat si ens podria fer un esbós del que coneix i sobre la seva opinió al respecte dels efectes sobre les competències que totes aquestes modificacions poden tenir. Per tant, per nosaltres és un gran plaer que ens hagi volgut acompanyar-nos avui. Li agraïm que ens hagi fet aquesta confiança i que pugui compartir amb tots vosaltres el seu saber. Alfredo, quan vulguis i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de que he sido objeto. Es para mí un placer estar aquí, en esta sede, en el contexto de la Fundación, con el encargo de compartir con ustedes, no más allá de unos 40 minutos aproximadamente, en el que intentaré de la manera más clara que me sea posible transmitirles algunas ideas fuerza en relación con la situación actual del mundo local y los proyectos de reforma en marcha. Miren, la estructura de mi exposición se va a ordenar de la siguiente manera. En primer lugar, intentaré de manera muy breve hacer un diagnóstico de la situación existente hoy. Después, analizaré el impacto de la crisis económica y el proyecto de reforma en marcha, sobre todo el estatal. Y, finalmente, haré alguna conclusión respecto a la constitucionalidad del proyecto de reforma si se mantienen los términos de hoy. Claro, el punto de partida obligado de cualquier procedimiento de reforma es hacer un diagnóstico de la situación existente. Es decir, si se reforma es para dar solución a los problemas. Por lo tanto, el primer paso debería ser diagnosticar cuáles son los problemas reales que tiene hoy el mundo local. Y aquí ya quiero destacarles como primera idea relevante que especialmente el proyecto de reforma estatal, pero también en gran medida el catalán, se están tirando adelante sin que se hayan realizado, a mi juicio, los estudios suficientes que permitan fundamentar científicamente las afirmaciones políticas que están rodeando ambas iniciativas. Hay un déficit, subrayo, de estudios que sirven de base a estas reformas. ¿Cuál es el diagnóstico, desde mi punto de vista, del mundo local, de la situación del mundo local hoy? Si nos retrotraemos hasta hace 4 o 5 años, los que nos ocupamos del estudio del mundo local hacíamos un balance negativo. Un balance negativo. Balance negativo especialmente en relación con lo que es objeto de mi intervención, que son las competencias locales y, sobre todo, las competencias municipales. El balance negativo tenía una triple dimensión. Era negativo desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista financiero. Desde un punto de vista cuantitativo, destacábamos la necesidad de repensar las competencias locales, en especial las competencias municipales, y todo ello en un contexto más general de tener que reflexionar acerca del acierto de la distribución existente de competencias entre todos los niveles territoriales de gobierno. En el caso concreto de los municipios, por aterrizar en algo muy concreto, digo, en el caso de los municipios,
coexistían dos tendencias. Una primera, que defendía la necesidad de incrementar las competencias de los municipios. Se decía, los municipios no tienen todas las competencias que necesitan. El culpable, se señalaba, el legislador sectorial, porque es por ley sectorial que se atribuyen competencias a los entes locales. Y sucede que, con mucha habitualidad, la ley sectorial o bien no atribuye ninguna competencia a los municipios, por olvido, falta de técnica normativa, o por remisión de la ley sectorial a la ley de régimen local, que a su vez remitía a la ley sectorial, generándose un círculo vicioso. Digo, o bien el legislador sectorial no atribuye ninguna competencia, o bien atribuía competencias, pero de manera insuficiente. La suficiencia se tenía que medir con el parámetro de satisfacer el contenido competencial de la autonomía municipal. Incremento de competencias de los municipios, primera tendencia. Tendencia contrapuesta, disminuir las competencias de los municipios. También se defendía que había que quitar a los municipios algunas competencias que hoy tienen. El argumento que esgrimían aquellos que defendían esta tesis es que, por la propia naturaleza de esas competencias, los municipios hacían una mala gestión, que la buena gestión requería el principio de la distancia. Ejemplo tradicional, urbanismo. En segundo lugar, desde un punto de vista ya no cuantitativo, sino cualitativo, lo que se proponía era una mejora de la calidad de las competencias municipales. Porque, y supongo que la mayoría de ustedes conocen el mundo local, es decir, el problema competencial en el mundo local no es solo del quantum, de la cuantía de competencias, sino de la calidad de las competencias atribuidas. Se decía, y con razón, que los entes locales tenían competencias de baja calidad, lo que se traducía en un nivel competencial de baja calidad y, por lo tanto, necesariamente en una autonomía local de baja calidad. ¿Cuáles eran los principales déficits que se habían observado en este punto? De manera muy esquemática. Me permitirán, no tengo tiempo de extenderme. Primer déficit. La técnica del legislador sectorial de sustituir la atribución de competencias propias por competencias delegadas. No es irrelevante uno u otro tipo de competencia. Solo las competencias propias satisfacen las exigencias de la autonomía local, con independencia de la cantidad de competencias delegadas que se den a un ente local, al municipio, no se satisface la autonomía local. El fundamento es distinto. Segundo déficit, también del legislador sectorial, la sustitución de la atribución de competencias por la previsión de mecanismos de participación. La participación, fíjense, en el ejercicio de una competencia ajena. No te dan la competencia, pero te consuelas porque te permito participar sin carácter vinculante, determinante, en el ejercicio de la competencia que se la doy a otro. Tercer déficit, la atribución de competencias propias, pero con un contenido de mera gestión. Es decir, sin atribuir al municipio potestades públicas superiores, regulación, ordenación, planificación, esto es, sin que pueda poner en marcha políticas propias. Y, cuarto déficit, la atribución de competencias propias, pero paralelamente con la atribución de excesivos mecanismos de intervención a otro sujeto, coordinación, control. La tercera perspectiva, y termino el diagnóstico, es su análisis desde el punto de vista financiero. Aquí lo que se sostenía es, y después vendrá un ponente que es experto en la materia, la necesidad de mejorar la financiación de las competencias locales para hacer verdad el principio de la autosuficiencia financiera. Y aquí los déficits que se observaban eran también muchos y que brevemente les enumero. Atribución, o sea, son prácticas incorrectas. La atribución de competencias sin la previsión de recursos económicos suficientes para su ejercicio. La imposición de cargas u obligaciones, que técnicamente no son competencias, pero sin la previsión de recursos económicos. El establecimiento de beneficios fiscales en tributos locales sin prever
la compensación económica correspondiente, la práctica habitual de las transferencias o subvenciones condicionadas, es decir, te doy dinero pero te digo en qué te lo tienes que gastar, ¿no? Y, por último, un tema estrella, que era la falta de cobertura de los llamados gastos de suplencia, gastos impropios, es decir, los gastos originados por el ejercicio de las denominadas competencias impropias. Por lo tanto, como ven, un balance negativo se hacía desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista cualitativo y financiero de las competencias locales. Bien, en esta situación estábamos cuando estalla la crisis económica y se ponen en marcha los deseos de reformar la legislación de régimen local. Pues bien, es una idea importante entender que la iniciativa de reforma se hace en el contexto de la crisis económica. Esto es, la crisis es a la vez el fundamento y la finalidad de la reforma estatal, especialmente de la estatal. Es fundamento de la reforma. El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el ARSAL, que se decía antes, este proyecto de reforma estatal, su existencia misma se justifica por la crisis. Y, de hecho, creo que durante el día de hoy lo vamos a criticar mucho, pero yo quiero al menos decir alguna cosa positiva sobre este proyecto, y es que es sincero, es honesto, no engaña. Si ustedes se leen la exposición de motivos, en los primeros párrafos ya dice claramente lo que quiere. Quiere modificar la Ley de Bases de Régimen Local para hacer frente a la crisis económica, para desarrollar las exigencias de la nueva legislación de sostenibilidad, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, y esto es importante, la reforma no tiene otro fundamento distinto. La reforma estatal no se explica para satisfacer las reivindicaciones tradicionales del mundo local. Esta reforma no es la reforma que quiere dar respuesta a los problemas que tradicionalmente se habían detectado y que de manera muy breve he incluido en el diagnóstico de situación con el que he comenzado mi exposición. La crisis económica es también la finalidad de la reforma. Es decir, las medidas que se contienen en el proyecto son medidas de lucha contra la crisis económica. Al menos esa es la voluntad aparente de quien ha redactado el texto. En la exposición se dice de manera expresa, en la exposición de motivos, que la finalidad es adaptar la Ley de Bases a las exigencias derivadas de la nueva legislación de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Esto explica que el único, subrayo, único criterio rector de la reforma sea un criterio económico, el criterio de la eficiencia económica. Está bien que la reforma tome en consideración la eficiencia, porque la eficiencia en el funcionamiento de las administraciones tiene base constitucional. La Constitución exige que las administraciones, también locales, sean eficientes. El problema está en que el criterio económico de la eficiencia debe ser sopesado, balanceado, compensado con otros criterios que no se toman en cuenta en la reforma y que también tienen fundamento constitucional. Por ejemplo, el de la legitimación democrática, que antes se apuntaba, o el de la autonomía local. Esta visión parcial de la reforma, muy dirigida a un objetivo concreto, explica que no se quiera aprobar una nueva ley de bases de régimen local. El objetivo no es aprobar una nueva ley, sino una modificación puntual, con la precisión, si quieren, del bisturí del cirujano. Se quiere reformar aquellos aspectos de la ley que sean precisos para conseguir ese objetivo concreto. ¿Qué establece la reforma en materia de competencias locales? Que les pueda yo sintetizar en pocos minutos.
Miren, para empezar, y si ustedes han manejado el borrador, la primera advertencia es que miren la fecha del borrador, porque han habido, es decir, decenas, quizás exagero, pero han habido muchas versiones distintas. Yo les voy a explicar la versión de 24 de mayo de 2013, que creo es la última, pero no me extrañaría que hubiera ya otra posterior. Y además, si tienen tiempo libre, y si no ya se lo publicaré yo algún día, ya verán que es interesante ver las modificaciones entre las versiones, porque se detecta ahí cuáles son los puntos más calientes, los más conflictivos. Qué entra, qué sale, cómo se va modificando. Miren, para ser lo más sintético posible, les voy a exponer las ideas fuerza de la reforma analizando los diferentes tipos de competencia de los entes locales. Competencias propias, competencias delegadas, competencias impropias que aparecen en la ley y iniciativa pública económica, aunque esto lo haré de manera muy breve. Respecto a las competencias propias de los municipios, ¿qué hace la reforma? 3 ideas. La primera, eliminación de las cláusulas generales de competencia municipal. Miren, en la legislación actual, en la ley de bases vigente, tenemos 2 cláusulas generales de competencia. Aquí puede parecer ahora un juego de palabras, Hay una cláusula general de competencia general y una cláusula general de competencia complementaria. Les explico para no aburrir. Miren, el 25.1 de la ley de bases contiene una cláusula de competencia general o competencia universal, se decía. Habilita a los municipios para realizar cualquier actuación que vaya en beneficio del interés de sus vecinos. Haz lo que quieras. Bien, la doctrina nos habíamos enzarzado en una discusión muy interesante, pero ya en este punto cansina, acerca de qué es técnicamente esta cláusula. Si era una cláusula que realmente atribuía competencias, una competencia universal, o si era una cláusula de capacitación general que no atribuía competencias. Se lo ahorro. Lo que queda claro es que con el proyecto de reforma que está ahora sobre la mesa, se cambia la redacción del 25.1 para que quede claro que no es una cláusula de atribución de competencias. Se dice de esta manera que, pero esto ya estaba, que los municipios pueden realizar lo que quieran, las actuaciones que quieran, pero dentro del ámbito de sus competencias, esto ya estaba, y se añade ahora en los términos de este artículo. Esta última coletilla, en los términos de este artículo, desmonta la posibilidad de que sea una cláusula de competencia general. 25.1. La segunda cláusula es la del 28, la cláusula de competencia complementaria. Es ese precepto que habilita a los municipios a realizar cualquier actuación que sea complementaria de la actuación realizada por otra administración pública que tiene atribuida la competencia propia. Y se establece un listado, pero meramente ejemplificativo, de materias. Es decir, el municipio puede complementar lo que hace otra administración. Pues bien, la reforma elimina, suprime este artículo. ¿Cuál es la obsesión que está detrás de la eliminación de las cláusulas generales de competencia 25.1 y 28? Evitar las duplicidades, evitar los solapamientos. ¿Pero a qué coste? A un duro coste para los municipios, porque, en primer lugar, se reduce drásticamente la capacidad de actuación de los municipios. En segundo lugar, y aunque eso sea una disquisición técnica, en la práctica es importante, perdemos artículos que den cobertura jurídica a las competencias impropias. Y, en tercer lugar, es un sacrificio del Estado social, porque las cláusulas generales de competencia municipales son una manifestación del estado del bienestar, del estado social. Esto a veces se olvida. Si un municipio tiene dinero, subrayo, tiene dinero, y quiere complementar la actuación de otras administraciones para incrementar el nivel de vida de sus ciudadanos, ¿por qué no permitírselo?
Respecto a las competencias propias, la segunda idea que les destaco es que se mantiene que el legislador, la Ley de Bases del Régimen Local, garantiza que los municipios tendrán competencias sobre determinadas materias. Es el artículo 25.2 actual, que se mantiene con alguna modificación. Con alguna modificación. Una primera modificación es positiva. Hay que valorarla con alegría. Y es que se explicita ahora que el legislador sectorial que debe atribuir competencia al municipio sobre las materias enumeradas, digo, ese legislador sectorial tiene que atribuir competencias propias. Se explicita, se advierte, se aclara que han de ser competencias propias. Y eso está bien. La valoración negativa, en cambio, es la segunda novedad. Y es que se reduce el listado de materias en los que se garantiza que el municipio debe tener competencias. Salen materias muy significativas: sanidad, educación y, en gran medida, servicios sociales. Y aquí me detengo un minuto para explicarles algo que puede ser difícil de entender. La voluntad del borrador, del proyecto de reforma, es que los municipios no tengan competencia sobre estas materias: sanidad, educación y, en gran medida, servicios sociales. De hecho, en una disposición final, el propio proyecto de reforma ordena la transferencia de estas competencias municipales a la comunidad autónoma. Entre paréntesis, fíjense, ley estatal establece que una competencia que es autonómica pasa del municipio a la comunidad autónoma. El legislador estatal dispone de una competencia que no es suya, sino de la comunidad autónoma. Pues bien, el propio borrador establece que en estas materias, sanidad, salud, sanidad, educación, servicios sociales, en estas mismas materias, la comunidad autónoma puede delegar la competencia al municipio. Sube y baja. Es decir, el municipio transfiere la competencia a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma, dice expresamente el proyecto de reforma, puede delegar la competencia al municipio. Pero, claro, el municipio ha perdido. En este momento trilero, de dónde está la bolita, ha perdido. Ha perdido por dos razones. Primero, porque la competencia ya no es propia, sino delegada. Estará sometido a instrucciones de la comunidad autónoma. No podrá poner en marcha políticas propias. Y, segundo, porque seguramente lo que recibirá no es lo mismo que dio. Porque cuando la competencia sube a la comunidad autónoma tiene que aprobar planes de redimensionamiento. Tiene que pensar qué hace con la competencia y seguramente, son los vientos que soplan, lo que hará es menos. Y será ese menos lo que en su caso trasladará al municipio. Y por último, respecto a las competencias propias, tercera y última idea que les destaco es qué pasa con los servicios municipales obligatorios, los del artículo 26. La enumeración de los servicios más o menos se mantiene con la misma técnica, hay que ver cada una de las versiones, pero más o menos se mantiene, hay algún cambio. Pero les llamo la atención sobre dos novedades importantes. Primera novedad, desaparece la referencia a que los servicios obligatorios pueden ser prestados por los municipios por sí solos o asociados. Si la referencia a la posibilidad de prestación asociativa de los servicios se elimina. Esto es un indicativo más, no me detengo ahora, no tengo tiempo, sobre otro punto estrella, digamos, de la reforma, que es debilitar las fórmulas asociativas municipales, mancomunidades de municipios, consorcios. Y segunda idea que les destaco, segundo cambio, que ese es sin duda el más conocido, todos los servicios, en realidad toda la actividad municipal y también los servicios municipales obligatorios deben ser sometidos a evaluación, a control de calidad, con el criterio de la eficiencia económica. Si la evaluación es negativa, ahora lo resumo muy en breve, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, casi todos, el resultado, como se apuntaba antes, es que se trasladará la, subrayo,
titularidad de la competencia a la Diputación Provincial. Esta es una pausa dramática, para que vean el cambio revolucionario que esto supone. Es decir, el municipio pierde la titularidad de la competencia, en el fondo por falta de capacidad de gestión, que se traslada a la Diputación Provincial. Si quieren, si tenemos posibilidad de debatirlo posteriormente, analizaremos los detalles, pero simplemente aquí ahora les hago dos observaciones. Primera, la Diputación Provincial recibe un regalo envenenado. Las diputaciones no se ven reforzadas, se ven mutadas. Hay una innovación, hay un cambio esencial en el tipo de entidad local, con toda una serie de consecuencias que deberán ser analizadas y ya, porque la reforma avanza. Por ejemplo, si la provincia deja de ser principalmente una entidad instrumental que presta asesoramiento y cooperación a los municipios para ser una entidad prestadora material de servicios, habrá que replantearse el tipo de legitimación de la provincia. Porque hasta ahora veníamos sosteniendo que había una vinculación entre relación directa con los ciudadanos mediante la prestación material de servicios y legitimación democrática directa, ¿no? Esto, por supuesto, en la reforma no aparece. Y segunda observación, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, esto es una espada de Damocles que pesa sobre sus cabezas. Porque puede darse la situación de que en los municipios con escasa capacidad de gestión prácticamente pierdan todos los servicios obligatorios y quede el municipio como un cascarón vacío. No es si piensan mal, yo a veces pienso mal, podrían llegar a la conclusión de que aquello a lo que no se ha atrevido el legislador frontalmente, que es a imponer la fusión obligatoria de municipios y, por lo tanto, su eliminación, lo quiere conseguir mediante una vía indirecta, una especie de fusión fría de municipios, ¿no? O sea, dejamos los municipios como cascarones vacíos y dentro de poco tiempo haremos un discurso público del siguiente tipo. Fíjense, ciudadanos, tenemos unas estructuras administrativas que nos cuestan dinero y que no sirven para nada. Lo mejor es eliminarlas, ¿no? Competencias propias. Segundo grupo, las competencias delegadas, reguladas en el artículo 27. Ideas fuerza. La primera, las competencias delegadas adquieren protagonismo. Hay una mayor regulación y una mayor presencia de las competencias delegadas. Recuerde lo que les decía antes, no es lo mismo competencia propia que competencia delegada. La competencia delegada no satisface las exigencias de la autonomía local. Pues bien, incremento de competencias delegadas. La delegación debe cumplir unos duros requisitos en coherencia siempre con la reforma, con esos criterios de eficiencia económica y evitar duplicidades. La duración mínima de la delegación se prevé en 5 años y les recuerdo que se establece una enumeración de materias en las que se prevé la posibilidad de que la comunidad autónoma delegue en los municipios. En este punto, un reciente informe elaborado por el grupo de expertos de la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de Europa, en este punto, han emitido un dictamen muy desfavorable sobre el proyecto de reforma, diciendo que tensiona la autonomía local y puede ser contrario a la Carta Europea de la Autonomía Local. Tercer grupo de competencias, las competencias impropias. Las competencias impropias tenían 3 grandes problemas. Su definición, ¿qué es una competencia impropia? Había muchas acepciones. Cada uno tenía en la cabeza un concepto distinto cuando se habla de competencia impropia. Su cobertura jurídica, es decir, cuando un municipio o una entidad local dice que realiza una actuación en ejercicio de una competencia impropia, ¿cuál es el título jurídico que le habilita a hacerlo? Y la cobertura financiera, tercer problema, ¿de dónde sacamos los dineros para cubrir los gastos de la actuación realizada en ejercicio de una competencia impropia? Concepto, cobertura jurídica, cobertura financiera. Pues bien, estos 3 temas intentan ser abordados en la nueva regulación que se hace de las competencias impropias en el artículo 7.4 del texto de la reforma. De manera muy telegráfica. En primer lugar,
La reforma prevé la posibilidad de que ejerzan competencias impropias todas las entidades locales, no solo los municipios. En segundo lugar, define las competencias impropias. Intenta dar una definición legal. Dice, las competencias impropias son las que no son, definición negativa, propias ni delegadas. Bueno, ¿y cuáles son? Esto es un reto, aquí hay una tesis doctoral detrás. Pueden haber casos. Por ejemplo, las competencias nuevas. Es decir, ámbitos de actuación nuevos que no estaban previstos por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no ha atribuido la competencia a ninguna administración. Pero esto es un caso muy excepcional y es verdad que es propio del ámbito municipal, ¿no? En tercer lugar, se establecen, no bajo el detalle, no tengo tiempo, duros requisitos o condiciones para que se puedan ejercer las competencias impropias. Resumiendo, ¿qué se quiere? ¿Qué se exige? Se exige, primero, que esté cubierto el ejercicio, la prestación de los servicios municipales obligatorios. Es decir, primero haz lo que tienes que hacer y luego enreda con las competencias impropias. Por lo tanto, que esté cubierto, que no se afecte a los servicios municipales obligatorios. Y, segundo, que haya dinero para cubrir las competencias impropias. Esto es, que la competencia impropia se autofinancie. Esto supone, y termino este punto, algo paradójico, y es que, a pesar de que la reforma intenta luchar contra las duplicidades, no prohíbe las competencias impropias. A pesar del discurso político, la letra del texto admite expresamente el ejercicio de competencias impropias, si bien de esta manera restringida, y además le ofrece ahora cobertura jurídica expresa. El título jurídico habilitante será el nuevo artículo 7.4 de la Ley de Bases. Estas competencias impropias estarán también sometidas a evaluación con esos criterios de eficiencia económica, ese coste estándar del que habla la reforma, de manera que si el resultado del control es negativo, la consecuencia es el cese de la actividad. No lo hagas. Última, competencias propias, competencias delegadas, competencias impropias. Último bloque, la iniciativa pública económica, regulado también en el artículo 7.4 y en el artículo 86. Miren, este es un tema bastante más complejo, de manera que me voy a limitar simplemente a destacarles dos ideas. La primera, se reconoce la posibilidad de la iniciativa económica a todos los entes locales, no solo a los municipios. Pero, segunda idea, los requisitos o condiciones que debe cumplir el municipio o el ente local para llevar a cabo una iniciativa en materia económica se equiparan a los que se exigen para las competencias impropias, con alguno más. Esto es toda una declaración de intenciones. Es una verdadera declaración de intenciones del legislador de la reforma. Equiparar la iniciativa pública económica a las competencias impropias. Léanse el 7.4 y lo verán con claridad. Para el legislador de la reforma, la iniciativa pública económica le merece la misma consideración que las competencias impropias. Por supuesto, se someten a evaluación. Si el resultado es negativo, cese de la actividad. Y aquí se ha planteado, y termino con este punto, una duda de constitucionalidad. Miren, si ustedes analizan las diferentes versiones, verán que la redacción, en lo que ahora les explicará, varía y es más o menos clara. Pero el problema de fondo es, la reforma quiere establecer que la iniciativa pública económica local sea subsidiaria a la iniciativa privada o no. Es decir, que los entes locales entren en economía solo cuando no lo hagan o lo hagan de manera insuficiente los empresarios, el sector privado. En alguna versión se decía de manera expresa. En la actual no, pero se exige un informe de mercado en el que tenga que justificarse la necesidad de la intervención local en términos de mercado y de no afectación a la competencia.
La idea viene a ser esta. La duda de constitucionalidad es si este carácter subsidiario que parece querer imponerse a la iniciativa pública económica en materia local vulnera o no el 128.2 de la Constitución, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, sin establecer ese carácter subsidiario. Termino, no me extiendo más, con una conclusión, y es la que les inicialmente apuntaba respecto a las dudas de constitucionalidad del proyecto de reforma. Mire, desde mi punto de vista, en la redacción actual es inconstitucional, y lo es por dos razones. En primer lugar, por vulnerar las reglas de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en lo que nos afecta la Generalitat de Cataluña. Como se ha apuntado ya, la reforma estatal tiene un marcado carácter recentralizador. Fíjense, la reforma hace que la ley de bases estatal siga regulando las competencias locales. A día de hoy parece algo obvio, pero recuerden, hace muy pocos años, cuando estábamos discutiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la idea era que la regulación de las competencias locales fuera algo exclusivo del legislador catalán. Bueno, esto ya se ha olvidado. Pero no solamente la reforma sigue regulando las competencias locales, sino que se incrementa la densidad de las bases. Es decir, la regulación estatal es todavía más prolija, es más de detalle. Y, por lo tanto, como es una regulación de bases, en ley de bases, su vocación es uniformizadora, aplicación uniforme en todo el territorio. Y en algunos aspectos, en mi opinión, invade claramente competencias autonómicas. Por ejemplo, cuando, y ya se lo había apuntado, el legislador estatal ordena la transferencia a la comunidad autónoma de competencias municipales en materias que son competencia de la comunidad autónoma y no competencia del Estado. En este punto, de si se respetan o no las reglas de distribución de competencias Estado-Comunidad Autónoma, en Cataluña tenemos sobre la mesa tres grandes problemas, tres grandes interrogantes que hemos de resolver. Se los apunto, no hay tiempo de desarrollarlos, si quieren, si hay debate, volveremos sobre ella. ¿La reforma se aplica en Cataluña o no se aplica en Cataluña? Hemos tenido declaraciones políticas negando la aplicación. Si ustedes se leen el texto, parece que se aplica. No hay una disposición específica para Cataluña como si la hay para Navarra, para el País Vasco o para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si bien es verdad que se salvan las peculiaridades de las comarcas. Volveremos sobre eso si ustedes quieren. Segundo interrogante. ¿La reforma se aplicará al municipio de Barcelona, que tiene un régimen especial? Pues miren, en la redacción actual sí. Sí. De hecho, si se lee la disposición, hay una disposición específica para el municipio de Barcelona y el municipio de Madrid, diciendo que se aplicará sin perjuicio de las particularidades que tengan, pero siempre respetando las novedades relacionadas con la legislación de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero. Cuando se aplica. Y si miran ustedes la disposición derogatoria de la ley, deroga expresamente los regímenes especiales de Madrid y Barcelona en lo que sean contrarios a la ley. Y tercer interrogante, ¿cómo se articulará la reforma estatal con la reforma en marcha catalana, la futura ley de gobiernos locales de Cataluña? Miren, a día de hoy, a pesar de que pueda haber una comunión de objetivos, una filosofía de fondo común, a día de hoy la letra de los dos textos no casan, no cuadran. Son dos piezas del puzzle que no encajan. ¿Cómo se hará encajar? Termino. El segundo punto es, desde mi punto de vista, que justifica la inconstitucionalidad del proyecto de reforma, es que se vulnera la autonomía local, especialmente la autonomía municipal. Y se hace esta vulneración por tres razones. Primero, porque el desapoderamiento potencial de los servicios municipales obligatorios va en contra
de la tesis del Tribunal Constitucional, según la cual el núcleo esencial de la autonomía municipal son esos servicios municipales obligatorios. Recuerden, el Tribunal Constitucional define la garantía de la autonomía local diciendo que es lo que hace recognoscible la institución para el jurista medio. ¿Un municipio que sea un cascarón vacío es recognoscible como un municipio? En mi opinión, no. Segunda razón por la que se vulnera la autonomía local, la reintroducción de controles de oportunidad. Hasta ahora el Tribunal Constitucional había dejado asentado que el respeto a la autonomía local exigía que los controles fueran de legalidad. Pues bien, la nueva legislación, no solo esta, sino también la introducida en desarrollo del nuevo artículo 135 de la Constitución, reintroduce controles de oportunidad con criterios económicos. De nuevo, la idea de la eficiencia económica. Y la tercera razón de la vulneración, ya se las he explicado, es si finalmente se confirma el carácter subsidiario de la iniciativa pública económica. Termino, miren, con dos valoraciones muy generales. La primera, esta reforma, si se aprueba, seguramente será impugnada ante el Tribunal Constitucional. Espero, además, que así sea. Pero es posible que nos llevemos una sorpresa. Porque el Tribunal Constitucional, al margen de la calidad de sus miembros, cuestión en la que no entro, tendrá que actuar ahora con un nuevo parámetro constitucional. El artículo 135 de la Constitución reformado. El principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, es ahora un parámetro que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de utilizar a la hora de enjuiciar la constitucionalidad de este proyecto. Bien. Los criterios de autonomía local, de democracia, han de ser ahora compensados con el artículo 135. Y segunda idea, miren, el Tribunal Constitucional viene manteniendo, incluso en este año, en sentencias de este año, una idea un tanto extraña, y es que el legislador estatal que aprueba las bases en materia de régimen local cumple una función constitucional. Esto lo dice el Tribunal, no lo dice la Constitución. ¿Qué función cumple? Una función de garantizar en las bases el mínimo que la Constitución garantiza de la autonomía local. Es decir, el contenido garantizado constitucionalmente de la autonomía local es lo que se recoge en las bases estatales. Eso significa, fíjense, que en la concepción tradicional del Tribunal Constitucional, el legislador de bases es, me permitirán, el bueno de la película. Es el protector del ente local, frente al enemigo natural que es la comunidad autónoma. Pues bien, el proyecto de reforma cambia estas coordenadas. Este proyecto de reforma no tiene como finalidad garantizar, sino limitar y drásticamente la autonomía local. Se rompe, por lo tanto, este esquema, esta asociación entre bases estatales y garantía de la autonomía local. Y habrá que ver cómo digiere, cómo metaboliza este cambio nuestra Corte Constitucional. En definitiva, como ven, muchos cambios muy interesantes, pero de una gran complejidad. Estaremos entretenidos durante bastante tiempo. Gracias.